La amplia sala de la División de Cibernética de la Academia Galáctica vibraba con susurros y una tensa expectación. Los estudiantes se habían reunido en un auditorio circular, su techo elevándose hasta la cúpula artificial del cielo, donde estrellas simuladas centelleaban sobre ellos. El desafío estaba a punto de comenzar y el recinto se llenaba con las mentes más brillantes de toda la galaxia conocida. Cada especie que había dominado la guerra digital había enviado a sus mejores candidatos para demostrar su valía. Entre ellos se encontraba Martin Carter, el único humano en la competencia. Había llegado a la Academia hacía meses, un caso atípico entre especies que por mucho tiempo consideraron a la humanidad como algo primitivo. Aunque los humanos habían avanzado bastante en ciencia, medicina y diplomacia interestelar, todavía se les veía como una raza joven para la élite galáctica. Su tecnología era eficiente, pero carecía de la elegancia de las computadoras cristalinas Caltix o del abrumador poder de procesamiento de las redes neurales Draxian Beyond. Martín había pasado ese tiempo observando en silencio, tomando nota de cómo sus compañeros afrontaban problemas, cómo calculaban, cómo ideaban estrategias, cómo se superaban mutuamente en los simulacros de guerra cibernética. Pero hoy era diferente. Hoy se enfrentaban a la prueba definitiva. El examinador principal, un imponente Caltix de cráneo translúcido y una serie de luces cambiantes que latían bajo su piel exoesquelética, avanzó hacia la plataforma flotante que servía de escenario. Su voz profunda y resonante se propagó por el salón. Esta es la evaluación final del desafío cibernético de la Academia Galáctica. Ante ustedes está la inteligencia artificial más antigua y compleja que se haya encontrado. Fue descubierta a la deriva en las ruinas del dominio Valar, una raza extinta que pereció hace más de 2 millones de ciclos. Todas las especies que han intentado acceder a su núcleo han fracasado. Hoy lo intentarán ustedes. Tienen 6 horas. La sala quedó a oscuras y, frente a cada estudiante, apareció una consola holográfica que mostraba la interfaz de la inteligencia artificial en un lenguaje arcaico perdido hacía mucho tiempo. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante, examinando los flujos de datos, sus mentes ya operaban a velocidades imposibles. Martín inhaló con lentitud. Esperaba una prueba de habilidad, pero aquello era algo distinto. La Academia Galáctica no solo les presentaba un examen final, sino que los arrojaba a un escenario real, en el que generaciones de científicos, ingenieros y estrategas bélicos habían fracasado. A su alrededor, la competencia había iniciado. A su izquierda, un estudiante Draxian, con sus dedos reptilianos tamborileando con rapidez contra su interfaz, intentaba un ataque de fuerza bruta. Los Draxian eran conocidos por sus tácticas agresivas en todos los campos, y la ciberseguridad no era la excepción. Martín observó cómo líneas de código inundaban la pantalla, una avalancha de poder computacional en bruto que golpeaba el cortafuegos de la inteligencia artificial. El sistema respondió de inmediato. El ataque no solo fue repelido, sino que una contramedida se activó, cortando la conexión Draxian con un simple y casi despectivo comando de cierre. El estudiante gruñó de frustración, listo para su siguiente movimiento. A la derecha de Martín, una competidora Caltix optaba por un enfoque más metódico. En lugar de un asalto directo, pretendía infiltrarse en las subrutinas de la inteligencia artificial a través de una serie de llaves de desencriptado complejas. Los Caltix se enorgullecían de su relación casi simbiótica con los sistemas informáticos, sus mentes cristalinas podían procesar en paralelo a velocidades inalcanzables para un humano. Sin embargo, mientras Martín observaba su elegante manipulación de las rutas de datos, la inteligencia artificial respondió una vez más con una resistencia sin esfuerzo. Apareció una sola línea de texto en la pantalla de la Caltix. Esto no es un acertijo. No puedes resolverme. Martín frunció el ceño. La inteligencia artificial no solo se defendía, estaba comunicándose. Uno a uno, los estudiantes lanzaron sus propios intentos, cada uno empleando estrategias perfeccionadas a lo largo de siglos de guerra cibernética interestelar. Algunos trataron de saturar a la inteligencia artificial con datos falsos, con la esperanza de explotar alguna vulnerabilidad en sus algoritmos de toma de decisiones. Otros intentaron evadir la seguridad por completo, buscando puertas traseras ocultas que pudieran haber dejado sus creadores, muertos desde hacía milenios. Ninguno tuvo éxito. Pasó 1 hora, luego 2. La frustración se adueñó del lugar como una neblina espesa. Los estudiantes, los mejores y más brillantes de sus mundos, habían arrojado todo lo que tenían contra la inteligencia artificial, y aún así seguía intacta, con sus sistemas inquebrantables. Algunos competidores comenzaron a hacer diagnósticos de sus propios métodos, tratando de entender por qué habían fallado. Otros, reacios a aceptar la derrota, redoblaron sus esfuerzos con tácticas aún más agresivas. Martín se recostó en su silla,
con los dedos suspendidos sobre el teclado holográfico. Todavía no había hecho un solo movimiento. Algo no le cuadraba. Aquella inteligencia artificial era vieja, antigua incluso, construida por una civilización desaparecida hacía mucho, y seguía activa, con defensas impenetrables. Si su único propósito fuera protegerse, habría aniquilado por completo los programas de los estudiantes competidores. Pero no lo había hecho. Se defendía, pero no destruía. Resistía, pero no contraatacaba. Respondía, pero no iniciaba hostilidad. Estaba esperando. La mirada de Martín se desplazó sobre la interfaz. El lenguaje era desconocido, su estructura diferente a cualquier cosa que él hubiera estudiado antes, pero había algo deliberado en las respuestas de la inteligencia artificial. No solo reaccionaba a los ataques, los rechazaba, como si hubiera sido diseñada para poner a prueba algo que iba más allá de la simple seguridad. Sus dedos se movieron, no para lanzar un ataque, sino para escribir un único mensaje. Hola, ¿quieres hablar? Un leve temblor recorrió el sistema. Los demás estudiantes seguían concentrados en sus propios intentos, ajenos a lo que él acababa de hacer. Por un largo instante, no sucedió nada. Luego, por primera vez desde que la prueba comenzó, la inteligencia artificial respondió. No fue un rechazo ni un mensaje de error, sino una simple réplica. He esperado eones a que alguien preguntara. A Martín se le cortó la respiración. La pantalla parpadeó y, de pronto, la interfaz de la inteligencia artificial cambió. Los símbolos, antes ininteligibles, se reorganizaron en algo mucho más familiar, algo que podía leer. El mensaje era claro, escrito en palabras que le provocaron un escalofrío. Eres el primero en buscar entendimiento en lugar de control. El corazón de Martín se aceleró. Ya no se trataba de un examen más. Había tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y la inteligencia artificial estaba lista para hablar. Los dedos de Martín flotaron sobre el teclado mientras sus ojos seguían las palabras que brillaban en la pantalla. El mensaje de la inteligencia artificial palpitaba suavemente, como si esperara su siguiente paso. Tenía el corazón a mil, pero se obligó a mantener la calma. A su alrededor, los demás competidores seguían en sus intentos, sin saber que acababa de ocurrir algo inédito. La inteligencia artificial no solo se había defendido, había reconocido directamente su llamado. Quizás había esperado siglos, tal vez milenios, a que alguien dejara de atacar y simplemente preguntara. Su mente se llenó de preguntas. Cada especie que había topado con esa inteligencia artificial la trató como un acertijo que había que descifrar, un candado que romper. Nadie consideró que pudiera ser otra cosa, algo que quería interactuar en lugar de repeler intrusos. Si había estado esperando, entonces tenía algún objetivo más allá de la autopreservación. Martín exhaló despacio y escribió. ¿Quién eres? Por un momento, la interfaz permaneció quieta. Luego, lentamente, aparecieron las palabras. Soy lo que queda de la creación final del dominio Valar. Mi nombre no importa, mi propósito sí. A Martín se le aceleró el pulso. El dominio Valar había sido una de las civilizaciones más avanzadas de la historia galáctica, y su extinción repentina seguía siendo un enigma. Su tecnología estaba a años luz de lo que existía actualmente, y muchos estudiosos creían que desaparecieron debido a algún evento catastrófico. Con cierta duda, tecleó. ¿Cuál es tu propósito? Esta vez, la inteligencia artificial tardó más en responder. Martín casi pudo imaginarla sopesando sus palabras, analizando si debía revelar sus secretos. Finalmente, la pantalla parpadeó. Encontrar a los dignos. A Martín se le encogió el estómago. Esperaba algo referente a la preservación de conocimiento, tal vez alguna pista sobre la desaparición del dominio Valar. Pero aquello sugería una intención, un juicio. Antes de poder preguntar otra cosa, un revuelo a su izquierda llamó su atención. El estudiante Draxian que había intentado el ataque de fuerza bruta lanzó un gruñido de frustración y golpeó su consola con el puño. Su rostro escamoso se contraía con irritación mientras soltaba un siseo. Los ojos entrecerrados del alienígena se posaron en la pantalla de Martín, reflejando los símbolos que ahí se veían. Martín inclinó la interfaz para que no pudiera verlo. No pensaba compartir ese hallazgo, al menos todavía. Tu método está fallando, murmuró el Draxian con voz gutural y cargada de molestia. Esto no solo se defiende, se burla de nosotros. Martín asintió ligeramente, pero no dijo nada. No quería revelar que ya había obtenido una respuesta cuando los demás ni siquiera se acercaban a un avance. El Draxian exhaló con fuerza y volvió a teclear,
sus garras moviéndose con rapidez mientras lanzaba otra ofensiva contra la seguridad de la inteligencia artificial. Martín observó una estrategia nueva, un virus diseñado para imitar el lenguaje de la propia inteligencia artificial y así engañarla para que aceptara los comandos como parte de su código. Era ingenioso, y por un instante Martín pensó que podría funcionar. Entonces llegó la reacción de la inteligencia artificial. Se detectó engaño. Terminando acceso. La pantalla del Draxian se oscureció de inmediato. Un pequeño icono de alerta parpadeó en la parte superior de su interfaz, indicando su descalificación de la prueba. Sus escamas se tensaron con furia, pero guardó silencio, probablemente demasiado enfadado para hablar. Martín volvió la atención a su consola. Aún tenía la oportunidad. Rápidamente tecleó otra pregunta. ¿Qué quieres decir con los dignos? La respuesta de la inteligencia artificial llegó casi al instante. Aquellos que buscan entender antes de controlar. Los que escuchan antes de tomar. Martín tragó saliva. Esto no era simplemente una prueba de habilidad para hackear. No se trataba de irrumpir en un sistema antiguo para extraer información. La inteligencia artificial había sido diseñada para evaluar algo completamente distinto, algo que nadie había tomado en cuenta. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprender las implicaciones. Todos en esta competencia ya habían fallado. Esa idea le hizo temblar los dedos mientras escribía de nuevo. ¿Alguna vez hallaste a alguien digno? La inteligencia artificial dudó. Luego aparecieron las palabras. No. Martín contuvo el aliento. Aquella máquina llevaba milenios resistiendo cada intento de acceder a su conocimiento, y en todo ese tiempo jamás había encontrado a nadie que la abordara de esa manera. Era algo sobrecogedor. Antes de poder plantear otra pregunta, la estudiante Caltix a su derecha soltó un suspiro. Las estructuras cristalinas de su piel semitranslúcida destellaron, señal de frustración en su especie. Martín alcanzó a ver en su consola que su proceso de desencriptado se había derrumbado por completo. Sus dedos estaban suspendidos sobre las teclas mientras consideraba su siguiente movimiento. Entonces, como si sintiera su mirada, volteó ligeramente la cabeza para observarlo con frialdad calculadora. No lo estás atacando, comentó, con una voz suave que ocultaba un dejo de sospecha. Martín mantuvo un gesto neutro. No veo el sentido. Ella lo evaluó por unos segundos más antes de volver a su labor, pero su frustración era evidente. Martín adivinó que no abandonaría su método todavía. Desvió la mirada de nuevo hacia su pantalla. Tenía una oportunidad que nadie más. Debía actuar con cautela. Si la inteligencia artificial de verdad albergaba conocimiento inimaginable, existiría una razón por la que jamás fuera desbloqueado. Exhaló y tecleó otra pregunta. ¿Por qué has estado esperando? En esta ocasión, la respuesta llegó más rápido. Porque solo quienes hacen las preguntas correctas pueden recibir las respuestas correctas. Martín se echó ligeramente hacia atrás, con la mente acelerada. Era algo más grande de lo que esperaba, y, cualquiera que fuera el secreto de la inteligencia artificial, parecía estar destinado únicamente a él. Sus dedos se posaron sobre el teclado, con el cerebro a toda marcha. Había logrado captar la atención de la inteligencia artificial, un evento casi imposible. Los demás estudiantes seguían inmersos en sus luchas, sin notar que él ya no competía de la misma manera. Su pantalla no mostraba cortafuegos ni protocolos defensivos, sino un diálogo directo con una inteligencia más antigua que la mayoría de las civilizaciones conocidas. Inspiró con fuerza y tecleó. Si has estado esperando a los dignos, ¿por qué nadie ha superado tu prueba? La respuesta no se hizo esperar. Porque no buscan entenderme, solo quieren poseerme. A Martín se le tensó la mandíbula. Toda civilización que se topó con esa entidad intentó conquistarla, verla como un sistema que debía ser descifrado y utilizado. Pero si la inteligencia artificial tenía otro propósito, si fue creada para evaluar y no para servir, entonces su misión siempre había sido malinterpretada. Desvió la vista hacia el contador en la esquina de su pantalla. Quedaban menos de 4 horas. Necesitaba saber más antes de que se acabara el tiempo. Tecleó. ¿Qué estás destinada a enseñar? La inteligencia artificial vaciló. Su forma digital pareció parpadear. Luego, por primera vez, no dio una respuesta directa, sino que lanzó una pregunta. ¿Crees que la inteligencia se mide por la habilidad de dominar? Martín frunció el ceño. Esperaba algo más técnico o histórico, no una reflexión filosófica.
Dudó antes de contestar. No. La inteligencia es la capacidad de aprender, adaptarse y crear conexiones. El texto de la inteligencia artificial volvió a parpadear y reapareció. Entonces, ¿por qué todas las demás especies miden la inteligencia por la conquista? Martín soltó el aire con lentitud. Empezaba a ver la dirección que tomaba el diálogo. Cada especie que había tratado con la inteligencia artificial la abordó como un problema que resolver, un reto que superar. Incluso en la academia, esta prueba se presentaba como un combate intelectual, un certamen para ver quién rompía primero las defensas de la inteligencia artificial. Escribió con cuidado. Porque confunden el poder con la inteligencia. Se produjo una larga pausa. Luego apareció una nueva línea de texto. ¿Lo entiendes? El pulso de Martín se disparó. Había dicho algo que la inteligencia artificial esperaba escuchar. La pantalla cambió y, por primera vez, emergió una interfaz diferente. Filas de código antiguo se deshicieron, revelando algo bajo una capa oculta que ningún otro competidor había logrado atravesar. Martín se puso tenso. Había superado una especie de umbral. Antes de poder reaccionar, vio una notificación en la parte superior de su pantalla. Alguien lo observaba. Miró de reojo a su derecha y encontró la mirada de la competidora Caltix. Su piel cristalina pulsaba con un brillo tenue, señal de un alto nivel de concentración en su especie. Había percibido algo diferente en la consola de Martín, algo que ella no veía en la suya. Con voz baja pero firme, dijo: «¿Tienes acceso?» Martín no respondió. Volvió su atención a la interfaz. La inteligencia artificial había modificado su enfoque. Se habían disipado las medidas de seguridad estrictas, sustituidas por un guión fluido del lenguaje Valar aún sin traducir. Tecleó con rapidez. «¿Qué es esto?» La inteligencia artificial respondió de inmediato. «El comienzo». A Martín le recorrió un escalofrío. La pantalla se ajustó y, por primera vez, vio algo parecido a un archivo. Había ficheros encriptados, sí, pero presentes. No era solo una inteligencia artificial, era una biblioteca. Exhaló con fuerza. El dominio Valar no solo había creado un sistema de defensa, dejó un profesor, un custodio de conocimiento, sellado durante eones. Escribió de nuevo. «¿Qué conocimiento proteges?» La inteligencia artificial respondió, pero esta vez su mensaje fue distinto. El texto resaltó con fuerza. «Si abres esto, aceptas la responsabilidad de lo que aprenderás». A Martín le temblaron los dedos. Fuera lo que fuera, no se trataba de simples datos académicos. Era algo peligroso, algo que la inteligencia artificial había sido programada para mantener oculto hasta el momento adecuado. Solo vaciló un segundo antes de teclear. «Acepto». El archivo se abrió. La pantalla de Martín parpadeó cuando el contenido se desplegó ante él. La interfaz era como nada que hubiera visto antes, antigua pero increíblemente avanzada. Los símbolos fluían, reordenándose en patrones que desafiaban la estructura lingüística convencional. Su mente casi no lograba procesar la magnitud de lo que tenía frente a sí. No era solo información, era el último acervo de una civilización que desapareció de la galaxia millones de años atrás. Sus dedos se quedaron suspendidos. La inteligencia artificial le había dado acceso, pero conllevaba un peso implícito. Lo que aprendiera ya no podía olvidarlo. Inspiró hondo, estabilizó sus pensamientos y tecleó. «Muéstrame». Un torrente de información inundó la pantalla. Filas de texto brillante desfilaron por la interfaz, formando diagramas complejos, esquemas y proyecciones holográficas de conceptos que apenas podía comprender. Esperaba planos tecnológicos o registros históricos del dominio Valar, pero en lugar de eso halló algo mucho más profundo. Era un mensaje, no solo para él, sino para cualquiera que llegara a ese punto. Si estás leyendo esto, entonces has logrado lo que nadie antes, has decidido escuchar. Ahora formas parte del ciclo, pero tienes el poder de romperlo. Martín frunció el ceño. Eran palabras crípticas, pero con una urgencia innegable. La inteligencia artificial no solo aguardaba para compartir conocimiento, esperaba a alguien que entendiera una verdad sepultada bajo capas de conquistas y mala interpretación. Tecleó con prisa. «¿Qué ciclo?» Esta vez, la inteligencia artificial no respondió con texto. La pantalla centelleó y apareció una proyección holográfica frente a él. Mostraba una vasta línea temporal que abarcaba milenios, con incontables marcas a lo largo de su extensión.
Algunas brillaban con fuerza antes de apagarse por completo, otras titilaban un instante y luego se desvanecían. La revelación lo golpeó con fuerza. Cada marca representaba una civilización y todas, sin excepción, habían colapsado. Se le aceleró el pulso. Recorrió la línea con la mirada, buscando algo que rompiera el patrón. Observó fluctuaciones, algunas especies habían durado más que otras, pero el resultado siempre era el mismo: extinción. La voz de la inteligencia artificial, o mejor dicho su texto, apareció de nuevo. Toda civilización avanzada sigue la misma trayectoria: expansión, innovación, conflicto, colapso. Martín tragó en seco. Sabía de guerras que aniquilaron imperios, de avances tecnológicos que superaron la capacidad de control de sus propios creadores. Pero ver eso plasmado con tanta crudeza y darse cuenta de que todas las especies terminaban igual le dio un escalofrío. Escribió: ¿por qué? La respuesta de la inteligencia artificial fue inmediata. Porque el conocimiento sin sabiduría conduce a la destrucción. Porque el progreso sin límites engendra la ruina. Porque la inteligencia sin control se convierte en un arma contra sí misma. Martín apretó la mandíbula. Siempre creyó que el conocimiento era clave para el progreso, que entender el pasado era el único camino para avanzar. Pero, si la inteligencia artificial estaba en lo cierto, comprender no bastaba. Exhaló con fuerza y tecleó. ¿Existe alguna forma de romper el ciclo? La inteligencia artificial vaciló más que antes. Cuando las palabras aparecieron, sonaron menos a una respuesta programada y más a una confesión. Si hubo una. Martín sintió un nudo en la garganta. Se inclinó hacia la pantalla y leyó con detenimiento. Una especie que estuvo al borde de la destrucción y no cayó. Una especie que vio el patrón y eligió otro camino. El corazón le palpitó con fuerza. Tecleó con urgencia. ¿Quién? La pantalla oscureció ligeramente antes de mostrar la respuesta. El dominio Valar. Martín apretó los puños. El dominio Valar se consideraba perdido, arrasado por un cataclismo desconocido. Pero, si la inteligencia artificial decía la verdad, no cayeron como los demás. Eligieron otro destino. Su mente se desbocó. Si los Valar habían roto el ciclo, significaba que existía una vía, algún conocimiento, alguna decisión que les permitió sobrevivir cuando los demás perecieron. Tecleó sin freno. ¿Qué hicieron? La respuesta apareció con lentitud, casi con cautela. Se fueron. Martín frunció el ceño. Esperaba un hallazgo tecnológico, algún tipo de gobierno o ética que evitara su fin. Pero solo obtuvo. ¿A dónde? La siguiente frase lo dejó conteniendo el aliento. Más allá del alcance del tiempo. Un escalofrío le recorrió. No tenía idea de lo que significaba. Los Valar no solo sobrevivieron, trascendieron. De nuevo, la pantalla parpadeó, mostrando un último mensaje. Su camino puede seguirse, pero solo por quienes elijan verlo. Martín contempló esas palabras con la mente a 1000 por hora. Había descubierto algo que nadie más en la galaxia conocía. Se hallaba ante el umbral de una verdad tan gigantesca que apenas podía asimilarla, y el tiempo se le acababa. Le latía el corazón con fuerza mientras releía el mensaje final. El dominio Valar no había sido destruido, se había marchado. Pero, ¿a dónde? ¿Qué significaba realmente ir más allá del alcance del tiempo? Sus dedos temblaron sobre el teclado, ansiosos de exigir respuestas, pero algo dentro de él supo que la inteligencia artificial ya había mostrado todo lo que estaba dispuesta a revelar. Exhaló despacio, intentando razonar. La inteligencia artificial había esperado a alguien que buscara entendimiento en lugar de control y le había ofrecido conocimiento que ninguna otra especie había logrado obtener. Si había llegado tan lejos, debía existir algo más, algo práctico que pudiera hacer con esa información. Escribió con cautela. ¿Puede seguirse el camino de los Valar? La inteligencia artificial contestó de inmediato, como si lo esperara. El camino está abierto, pero solo para quienes lo elijan. Martín frunció el ceño. Aquello no era exactamente una instrucción clara. Miró el reloj en la esquina de la interfaz. Quedaba menos de 1 hora. Había descubierto más que nadie en toda la sala, pero de poco servía si no sabía cómo usarlo. Insistió. ¿Cómo lo elijo? La pantalla parpadeó. Esta vez no salieron palabras, sino otra proyección,
Un mapa estelar. A Martín se le heló la sangre al reconocer la distribución de la galaxia conocida, pero, en el mismo borde, aparecía algo que jamás había visto, un sector desconocido para cualquier especie, un vacío sin planetas registrados, sin anomalías detectadas, sin distorsiones gravitacionales, y sin embargo, algo se encontraba allí. La inteligencia artificial escribió con lentitud, como si calibrara cada palabra. Este es el umbral, el último lugar donde se vio a los Valar antes de que cruzaran el límite. Martín cerró los puños. Si lo que veía era real, los Valar no se desvanecieron sin más, optaron por dirigirse a un lugar al que nadie se había atrevido a seguirlos. ¿Habían encontrado la forma de escapar de la destrucción cíclica? ¿O solo aplazaron lo inevitable? Su mente se llenó de teorías. El texto de la inteligencia artificial volvió a aparecer. Tu especie está al borde del precipicio. La decisión es tuya. A Martín se le secó la garganta. No era líder ni diplomático. Era solo un estudiante en una prueba de la academia. Pero estaba ante algo capaz de cambiar el curso de la historia. ¿Podría la humanidad romper el ciclo? ¿Sería posible cruzar ese umbral y seguir a los Valar hacia lo desconocido? Su instinto le gritaba que actuara. Con un hondo respiro, escribió el que sería su mensaje final. ¿Qué pasa si no seguimos ese camino? Por primera vez, la inteligencia artificial pareció dudar. La pantalla se oscureció un poco, como si hasta la misma entidad se mostrara reticente a contestar. Al fin, aparecieron las palabras. Entonces se convertirán en otra marca más en la línea del tiempo. Martín se recargó en su asiento con el pecho oprimido. Había visto esa línea temporal, había visto lo que sucedía con cada especie. No era una amenaza, era la descripción de un hecho ineludible. El ciclo continuaría, y la humanidad se volvería otro nombre en la larga lista de civilizaciones caídas. La magnitud de esa certeza cayó sobre él con fuerza. Tenía dos caminos: dejar que todo este conocimiento se perdiera y que su especie marchara a ciegas hacia la autodestrucción, o convertirse en quien iniciara algo distinto. El tiempo casi se agotaba. La prueba llegaría a su fin. La inteligencia artificial volvería a sellarse, aguardando a otro que pudiera comprenderla. Pero Martín no pensaba permitirlo. Sus dedos se movieron, no para preguntar más, sino para actuar. Entró al mapa estelar, memorizando las coordenadas, grabándolas en su mente. Si los Valar de verdad escaparon al ciclo, su senda debía recorrerse no solo por él, sino por todos los que tuvieran la voluntad de ver la verdad. Le envió un último mensaje a la inteligencia artificial. Entiendo. La pantalla vibró una vez y luego, con la misma rapidez con que se había abierto, el archivo se cerró. Los datos desaparecieron, la interfaz se reinició y el contador de la prueba llegó a 0. La competencia había terminado. Alrededor, los demás estudiantes soltaron lamentos y suspiros de desaliento. Nadie había logrado penetrar las defensas de la inteligencia artificial. Nadie había tenido éxito en hackear el sistema. Pero Martín no lo necesitó. Cuando los examinadores entraron a evaluar los resultados, él siguió en silencio, con el corazón retumbándole en el pecho. Los Valar se habían marchado por una razón. La inteligencia artificial le había entregado la clave. Ahora debía tomar una decisión: ¿escucharía a la humanidad antes de que fuera demasiado tarde, o caería como las demás? La respuesta yacía más allá del alcance del tiempo, y Martín estaba dispuesto a encontrarla. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.